todos vamos a cantar. Cuando regrese Cristo otra vez, van a llevarnos al eterno hogar. Llega el gozo del sueño por los tiempos, sabe que viene el nombre del Señor. Por nuestro reino de gran salvación. Y para terminar este tiempo, hermanos, vamos a cantar el himno 224, después de pasar a la cena del Señor. Es la segunda vez que entonamos este himno, hermanos. Hace un mes aproximadamente también lo tocamos. Se llama El Cristo Vivo Sirve. Ahorita no se la sabe, hermanos. Puede escuchar el primer verso, el coro, y el segundo y el tercero es lo mismo, la misma tonada. Yo no negaré.
¿Cómo están? Con bastante calor, ¿verdad, hermanos? Hay demasiado calor, porque aquí en nuestro amado Tapachula solamente sabe hacer calor y más calor, ¿verdad? Bueno, en esta mañana tenemos 3 visitas y tenemos 3 hermanos de casa que volvieron a venir a la iglesia, que por motivos de trabajo y de estudio no pueden estar aquí, pero quisiera darle la bienvenida a nuestra hermana Elvia, a doña Eli, que es mamá de nuestro hermano Javier, y a Catherine, que nos están visitando en la casa del Señor. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Estas son las visitas que tenemos en esta mañana, y tenemos también 3 hermanas de la congregación que por motivos de trabajo y de estudio no habían podido estar con nosotros. La primera, nuestra hermana Victoria; la segunda es nuestra hermana Sophie, y la segunda es nuestra hermana Fernanda. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Y bueno, hoy tengo el privilegio, el doble privilegio, no solo de predicar, sino también de exponer la cena del Señor, porque nuestro hermano Abner y su esposa están en Veracruz en una actividad religiosa, así que hoy tengo el doble privilegio. Y bueno, tengo el privilegio de compartir la cena del Señor, y quiero por favor que abran sus Biblias o que busquen el libro del profeta Malaquías en el capítulo 1, y vamos a leer solamente el versículo 1 al versículo 2. Malaquías capítulo 1 es el último libro del Antiguo Testamento, está atrás de los evangelios, pero si usted no lo encuentra, mire, si tiene buena vista, lo puede leer aquí, por favor, hermano. Malaquías 1, versículos 1 y 2. O bueno, sea 1 al 3. Bueno, antes que nada, ¿ya lo tienen todos? Bueno, quiero, por favor, antes de leerlo, quiero decirles ciertas cuestiones. Cada que nosotros venimos a la mesa del Señor, recordamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Lo que hizo por ti, por ti, por ti y por mí. Y en este acto de celebrar la cena del Señor, indudablemente celebramos su gran amor. Y eso me hace recordar aquel pasaje muy conocido por los evangélicos, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice: Dios es amor. Y en esta mañana quiero que celebremos, al venir a la mesa del Señor, celebremos su gran amor, su infinito amor por cada uno de los que estamos en este lugar. Seas creyente o no lo seas, créeme que el Señor te ama infinitamente. El problema, mis hermanos, es que a la luz del amor de Dios está nuestra rebeldía y nuestro pecado. Ese es el problema. Dios es amor, pero nosotros somos rebeldes y ¿qué cosa? Pecadores. Y Dios en este pasaje del Antiguo Testamento le habla al pueblo de Israel recordándole su amor, y el pueblo no muestra más que obstinación por su pecado. Y en esa mañana quiero traer este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas para que nosotros nos sintamos amados por Dios, pero también confrontados por nuestras maldades. Vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Eso significa mi mensajero. Yo os he amado, dice Jehová. Noten la declaración. Yo los he amado, dice Jehová. Ese es el primer oráculo de Dios por medio del profeta. Pero noten la respuesta obstinada, perversa del pueblo. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? Noten esa pregunta: ¿en qué nos amaste? Y Dios le contesta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y versículo 3: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mis hermanos,
Antes de participar de la cena del Señor, yo quiero que meditemos en estos pasajes de la Escritura y lo he titulado El amor de Dios, el infinito amor de Dios por un pueblo rebelde y pecador. Y como decía al principio, a la luz de ese eterno amor de Dios está nuestro pecado. Y miren, punto número 1, la primera parte del versículo 1, del versículo 2, dice, punto número 1, Dios nos ama infinitamente. Dice así, yo los he amado, dice Jehová. Y para los que alguna vez han leído todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver el amor de Dios reflejado por Israel. ¿Quién era Israel? ¿Quién era el padre de Israel? Un anciano estéril junto con su esposa que era estéril, que estaban a punto de morir en el anonimato, y su nombre es Abraham. Y Dios le llamó, y por medio de ese llamado Él creó la nación de Israel. Y luego, ¿dónde creció Israel? ¿Creció en la libertad o bajo la esclavitud? ¿Dónde creció Israel? Bajo la esclavitud. ¿Y qué hizo Dios por ellos? Los libertó. ¿Y a dónde los llevó? ¿A una tierra mala o a una tierra donde fluye leche y miel? ¿Dónde los llevó? A una tierra buena. Y estando en ese lugar les dio grande honra, que hasta el día de hoy, 21 siglos después de la venida del Señor, se sigue hablando de esa nación. Y han sufrido grande persecución, todo lo que sufrieron a manos de los asirios, de los babilonios y de todos los imperios, y hasta el final de cuentas, lo que sufrieron de la mano de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y yo les pregunto, ¿será que los pudieron exterminar? No. ¿Quién los guardó? Dios los guardó de las flechas, de los caballos, y también aún hoy los sigue preservando de las armas nucleares, de las armas de verdad, hermanos, que no tenemos ni idea la destrucción que pueden tener hoy. A la luz de ese amor de Dios por Israel, aunque tu historia y la mía no están en el Antiguo Testamento y no están escritas en las páginas de la Biblia, Dios nos ama infinitamente. Recuerda de dónde Dios nos llamó. Recuerda de dónde Dios nos trajo. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir al Señor? Bueno, aquellos que tuvieron la dicha de crecer en un hogar cristiano, creo que no se mancharon tanto como los que no conocimos a Dios. Pero hermanos, los que no venimos de una extirpe cristiana, sabemos de dónde Dios nos llamó. Y hermano, el amor de Dios está en su muerte vicaria por nosotros. El castigo que tú y yo merecíamos tener, Él lo recibió. Él lo sufrió. Y ¿sabes algo? Para que nuestro orgullo, porque solemos tener mucha autoestima, lejos de lo que dicen los psicólogos, que tenemos baja autoestima. No es cierto. Tenemos mucha autoestima, mucha. Nos creemos más de lo que somos, porque así es el ser humano, así somos por naturaleza. Bueno, para que ese ego no se infle, quiero decirles en esta mañana que Dios nos eligió a pesar de que existen muchas personas mejores que nosotros en este mundo. Dios nos eligió a pesar de que existen mejores personas que nosotros en este mundo, con mejores talentos, con mejor nombre, más hermosos, con más influencia, con más inteligencia. Sin embargo, Dios nos escogió a nosotros. Y Dios es lo que le dice al pueblo. Noten la segunda parte del versículo 2. Hacen la pregunta: ¿en qué nos amaste? Dice Jehová. Dice así: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob. ¿Cuál era la virtud de Jacob? Era un muchacho quieto, que solamente se la pasaba en casa con mamita ahí pegado a su mamá. No era más. Mientras que Esaú era un hombre de casa, mientras que Esaú era un hombre líder. Sí es cierto que era rebelde, llegó hasta ser profano, pero él tenía mejores características que Jacob para ser el líder de la nación de Israel. Y sin embargo Dios no escogió a Jacob solo porque era quieto,
y porque era muy apegado a su mamita, era tranquilo. Esa era toda la virtud que tenía Jacob, y que era un gran tramposo. Esa era la única virtud de Jacob. Y Dios le dice: yo no escogí a Esaú y escogí a Jacob. Les pregunto, hermanos, ¿será que Dios no pudo haber escogido a Egipto, a Asiria, a Babilonia o a otra nación que no fuera Israel? Claro que lo pudo haber hecho. Pero Dios, mis hermanos, escogió ese pueblo a pesar de que ellos eran los peores. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dios pudo haber escogido una mejor iglesia, mejores miembros, mejores líderes. Y sin embargo, Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe delante del Señor. Para que nadie diga: me escogiste a mí porque yo sé predicar, porque yo sé cantar, porque yo tengo mucho dinero, porque yo soy muy famoso. Nadie puede decir eso aquí. Como le dice Dios, como le dice Pablo a los Corintios, aquí no hay ninguno que sea de la realeza. Hay muchos que se sienten de la realeza, pero no tienen ni un ápice de grandeza. Eso sí, hay muchos aquí que se creen gran cosa, pero no son nada. Sin embargo, mis hermanos, quiero que hoy, al venir a la mesa del Señor, nosotros estemos conscientes de ese amor de Dios, pero que sobre todo estemos conscientes de nuestro pecado. Y que hoy, al venir a la mesa del Señor, lo único que pueda pasar en nuestros corazones sea gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más que gratitud. Y también, hermanos, venir en humildad y pedir perdón por nuestros pecados. Porque muchos de nosotros, de este lado de la eternidad, a veces hemos pensado: ¿y cómo es que tú me demuestras tu amor a mí? Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Y por eso en esa mañana, al venir a la mesa del Señor, yo quiero que nosotros recordemos ese amor y que dejemos todos los ídolos que nos apartan de Dios, todos. No sé si es la fiesta, no sé si es el dinero, no lo que sea. Hay que dejarlo de lado, porque Dios nos ama grandemente. Dios nos ama a pesar de todas las cosas. Y en esta mañana, a pesar de que tal vez anoche hiciste algo terrible, o hoy muy temprano, bueno, demuéstrale a Dios que estás agradecido por ese amor y que estás dispuesto de venir a su mesa y pedir perdón y alejarte de esa maldad. Porque si tú hoy dices: no es que yo anoche, es que yo hoy temprano no voy a participar, bueno, tú le estás demostrando a Dios que tú amas más tu proceder maligno que lo que Él te ama. Hermanos, el amor de Dios es infinito por nosotros y nuestros pecados son grandes. Pero hoy, al venir a la mesa del Señor, tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con Él. Porque nadie es digno de sentarse a la mesa en sus propias fuerzas. Ninguno. Ni del que está hablando hasta los que están en la puerta. Ninguno. Todos somos indignos delante del Señor. Y de su gracia tomamos gracia sobre gracia sobre gracia para seguir adelante. Así que, mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana nos pongamos a cuentas con Dios. Recordemos su infinito amor y estemos muy agradecidos por lo que Él hace por nosotros, pero también sintiendo vergüenza por nuestro pecado, por nuestro obstinado corazón y por la ingratitud que hay en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con Dios, y al terminar la oración voy a pedir a mi hermano Jacob y a mi hermano David si pueden repartir los elementos de la cena del Señor después de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, en esta mañana nos has recordado cuánto tú nos amas. Gracias, Señor, por ese infinito amor que no se termina para nosotros. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu amor, nada sería posible en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu muerte vicaria. Gracias por tu resurrección. Y hoy, Señor, como hijos tuyos, tenemos el privilegio, el deber, el honor de venir a tu mesa
a recordar lo que tú hiciste por nosotros. Padre, yo te pido que perdones nuestras maldades, no solo las mías, sino las de tu pueblo. Perdona nuestros malos hechos, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras y aún nuestros malos deseos que van en contra de tu palabra. Señor, límpianos de toda maldad. Haznos aptos en tu gracia para sentarnos en tu mesa como hijas, como hijos agradecidos y obedientes. Limpia nuestras maldades y cambia nuestros corazones. Padre, danos un corazón de piedra para el pecado y danos un corazón sensible a tus mandatos, obediente a tu mandato, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, fortalécenos, anímanos, santifica los elementos, las galletas, el vino que representan tu cuerpo y tu sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras nuestros hermanos Jacob y David reparten los elementos, voy a pedir que busquen 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar de la galleta, símbolo del cuerpo de nuestro Salvador. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar del jugo. Ahora sí, hermanos, nos ponemos en pie y vamos a leer el versículo 26, que nos recuerda el por qué hacemos lo que hacemos. Este pasaje dirige nuestra mirada hacia el pasado, en el presente, y nos lleva al futuro a recordar por qué hacemos lo que hacemos domingo a domingo. Dice así, lo vamos a leer a la cuenta de 3, versículo 26, y luego oramos. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de sentarnos a tu mesa. Señor, oro por tu pueblo. Oro por aquellos mis hermanos y mis hermanas que, obediente a tu mandato, han participado, se han sentado a tu mesa confiados en tu gracia. Y Señor, hemos decidido seguirte. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, sabemos que tenemos perdón en tu sangre. Y ahora, Señor, te pido fortaleza para cada uno de los que estamos en ese lugar. Fortaleza para conocerte, para amarte, para servirte, para serte fiel y para llevar a otros hacia tus pies. Señor, te pedimos por lo que sigue aún del servicio, por la predicación, abre nuestro entendimiento, por la enseñanza a los niños. Padre, también abre el entendimiento a los niños para que tu palabra siga siendo plantada. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu amor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a los maestros de escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños. Mientras tanto, los que tienen copitas, por favor, tengan cuidado, entréguelas para que no se quiebren. Jacob, por favor.
Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Y por favor quiero que busquen en Marcos capítulo 11 del versículo 27 al versículo 33. Marcos capítulo 11 del versículo 27 al versículo 33. Bueno, providencialmente hoy es el domingo de Ramos, que ya hace algunos domingos lo predicamos, y hoy en el texto estamos en el martes, en lo que fue la semana de la crucifixión de nuestro Salvador. Y bueno, ya se estarán dando los avisos. Esta semana que viene vamos a tener algunas actividades con respecto a la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Marcos capítulo 11, del versículo 27 al versículo 33. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, noten que hay un montón de puntos allí, que hubo una gran discusión entre ellos, entre sí. Y si decimos de los hombres, luego dice: pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mis hermanos, como les decía hace algunos minutos, nos encontramos en el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado a los pasajes donde se narra la última semana de vida de nuestro Salvador. Y en este pasaje de las Escrituras es ya el día martes por la mañana. El Señor, después de haber echado a todos del templo, por la mañana se vuelve a dirigir al templo. Y mis hermanos, yo he titulado a esta exposición en esta mañana: la autoridad de Jesús es cuestionada. La autoridad de Jesús es cuestionada. Y lo he dividido en tres pasajes. El primero se encuentra del versículo 27 al versículo 28 y lo he titulado la confrontación. El segundo es la respuesta de Jesús, que se encuentra del versículo 29 al 32. Y la tercera parte, Jesús los exhibe y los condena en el versículo 33. Así que vamos a ver primeramente el pasaje o el punto número 1, que lo he titulado la confrontación. Vamos al texto en el versículo 27. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, o sea, Jesús y los apóstoles, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, yo quiero que notemos la seriedad de quiénes son los que confrontan a Jesús. Estos hombres que cuestionan la autoridad de Jesucristo son más ni menos que el Sanedrín de la nación de Israel. ¿Y quién es el Sanedrín? El Sanedrín era la máxima autoridad en Israel en toda materia religiosa, política y civil. Estos hombres que dice aquí que eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos, eran la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Mis hermanos, este Sanedrín era la máxima autoridad religiosa, política y civil, y era compuesta por 71 hombres, quienes la parte más importante eran los saduceos,
que eran los sacerdotes. Otra parte estaba por los escribas, los expertos en la ley. Y la tercera parte por los sabios del pueblo. Ahora, lo raro de todo esto, mis hermanos, es que los escribas y los sacerdotes tenían grandes diferencias teológicas. Porque los sacerdotes creían que no había resurrección y los escribas decían que sí. Pero mis hermanos, cuando llegaron a cuestionar a Jesús, ellos se pusieron de acuerdo porque Jesús era un enemigo común. Estos hombres que estaban cuestionando a Jesús eran las máximas autoridades, quienes trataban de frente con los gobernantes romanos. Un ejemplo, hermano. Hagan de cuenta que en esta mañana viene el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte y viene el representante de la Cámara de Senadores y Diputados. Así de ese tamaño era la autoridad que tenían esos hombres que estaban desafiando y confrontando a Jesús. Y en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 20, del versículo 1, dice que cuando estos hombres llegaron a cuestionar a Jesús, Jesús estaba enseñando el Evangelio. Y dice uno de los maestros más populares llamado John MacArthur, dice: por un día la enseñanza del templo era totalmente suya. El templo era su púlpito, el templo era su escuela, el templo era totalmente suyo. Porque después de muchos siglos de no escucharse el Evangelio en ese recinto, por un solo día Jesús está enseñando las buenas nuevas de Dios. Porque los escribas y los fariseos no hacían nada más que enseñar mandamientos humanos. Pero ahora noten, mis hermanos, que en el versículo 28 se viene el meollo del asunto, el cual era cuestionar a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. ¿Con qué autoridad hacía lo que hacía? Versículo 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Noten que estos hombres le cuestionan a Jesús quién era la autoridad, con qué autoridad hacía todo esto. Miren, lo que estos hombres querían era que Jesús dijera: es que mi autoridad viene de Dios. O sea, que él blasfemara, porque aunque sí era Dios, ellos querían que él blasfemara en el templo para poderlo apedrear, para sacarlo y matarlo fuera. En pocas palabras, eran de esas preguntas que el resultado es perder o perder. No había nada de ganar, era perder o perder. Y mis hermanos, noten que estos hombres entendían que Jesús tenía autoridad y que lo ejercía como nada. Porque a pesar de ser tan grandes en la nación, le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Los gobernantes de Israel entendieron que Jesús tenía autoridad. Y mis hermanos, y que él la tenía como ninguno. Porque, hermanos, y díganme si no es cierto, hay muchas personas, se da de mucha manera casual, que tienen autoridad, pero que no la ejercen de buena manera, o simplemente no la ejercen. ¿Quieren que les dé un ejemplo? La autoridad que tienen los padres sobre los hijos. ¿Tenemos o no tenemos autoridad los padres sobre los hijos? ¿Sí o no? ¿Y la ejercemos? No. A veces los hijos son los patrones de la casa. ¿Cómo vas a creer? Pero bueno, hay personas que tienen autoridad y que no la usan de buena manera. Ahora, hay otras personas que no tienen autoridad, pero que tienen mucha capacidad. Les pongo otro ejemplo. Tú eres un empleado de X empresa, pero tú no eres el gerente, ni eres el CEO, como ahora les encanta decir, ¿no? No eres el CEO, no eres el gerente. Bueno, tú no tienes el derecho y el poder para poder tomar decisiones, pero tienes mucha capacidad y tienes mucha idea. Y sabes que el CEO es un tonto, que no tiene buenas ideas, pero como no tienes la autoridad, tu palabra, ¿qué cosa? No vale.
Entonces, mis hermanos, sin autoridad, aunque tengas la capacidad, no puedes hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Pero Jesús, mis hermanos, tenía autoridad y tenía la capacidad. Basta decir que tanta era la autoridad de Jesús que había parado el negociazo de los sacerdotes en el templo. ¿Recuerdan la predicación de la semana pasada? ¿Cuántas ovejas se llegaron a vender en una semana de la Pascua? Hasta 250,000 animales para el sacrificio. Ese era un verdadero negociazo. ¿Y saben qué era lo peor? Que Él los había señalado frente al pueblo como ladrones. Y esto les había molestado tanto que al próximo día, o yo creo que a la misma tarde-noche, se reunieron, hicieron un consejo y dijeron: mañana que venga lo agarramos y lo exhibimos delante de todos. Hermanos, la semana pasada les demostré, o el Señor nos demostró, que la religión se puede tomar como un gran negocio, ¿verdad? Como lo hacían los sacerdotes. Y Jesús llegó haciendo un azote de cuerdas, hermanos, Él echó fuera a todos. Entonces ellos estaban molestos y le dicen: ¿por qué haces lo que haces? Y noten la segunda parte de la pregunta: ¿quién era la fuente de esa autoridad? Dice así, noten: ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En pocas palabras, le estaban diciendo: mira, ¿quién eres tú para actuar como actúas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque ante ti tienes la máxima autoridad religiosa, política y civil, y nosotros no recordamos haberte extendido ningún papel de autoridad para que tú tengas el poder de frenar el negocio que hay en el templo. En pocas palabras, eso le estaban diciendo a Jesús. Miren, hermanos, Jesús era un rabino proclamado por el pueblo. Jesús no era un rabino que se había formado en las grandes escuelas de Israel. Él no pertenecía a ninguna escuela rabínica famosa. No era ni de Gilel ni de Shammai, que eran las más grandes escuelas rabínicas del primer siglo. Él no pertenecía, no era alumno de ninguno, mis hermanos. ¿Recuerdan al gran apóstol Pablo? Él dice que había sido instruido a los pies del gran Gamaliel. Pero sin embargo el Señor nunca dijo: yo soy alumno o discípulo de fulano de tal. Jamás. Él era un rabino proclamado por el pueblo porque él tenía tanta autoridad que su autoridad no dependía de ninguna escuela rabínica y de ninguna autoridad en este mundo para que él tuviera y pudiera hacer lo que hacía. Hermanos, él ciertamente no tenía un papel que lo reconociera como un título, el teólogo fulano de tal, o aquí le damos la licencia para que usted pueda hacer negocio. Él no necesitaba eso, a él no le importaba aquello. Pero Jesús tenía tanta autoridad y le ejercía tan bien que nadie proclamaba la palabra de Dios como él la proclamó. En Marcos capítulo 1, versículo 22, dice que las personas se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Hagan de cuenta que los fariseos decían: como dice el rabino Gilel, como dice el rabino Shammai. Esa era su enseñanza, transmitida de generación en generación. Pero Jesús, en Mateo capítulo 5, en el discurso más largo, Jesús dice: oísteis que fue dicho tal y cual, pero yo os digo. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Que escuchaste que fue dicho: no matarás a tu prójimo, pero yo digo que el que se enoje contra él ya pecó. ¿Recuerdan aquello? Entonces eso significa, mis hermanos, que Jesús tenía tanta autoridad que a él le importaba menos que un comino las escuelas rabínicas y los títulos en este mundo. Él le importaba un comino, mis hermanos. Y Jesús tenía tanta autoridad, no solamente para proclamar la palabra del Señor, sino que también él perdonaba pecados.
¿Recuerdan la historia del paralítico que fue llevado por sus amigos, que lo subieron, que lo cargaron y que subieron a la casa, al tejado, y abrieron un hueco y lo pusieron delante de él? Y ese hombre no se podía mover por sí mismo, no se podía valer por sí mismo. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo a ese hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y toda la gente dijo, y los escribas que estaban allí, pero ¿quién se cree este? Porque nada más Dios puede perdonar pecados. Entonces él dijo, para que sepas que yo soy Dios y que yo tengo la autoridad para perdonar pecados y que lo que he dicho es verdad, a ti te digo, levántate, anda y toma tu lecho. ¿Y qué pasó, mis hermanos? El milagro fue hecho. Jesús tenía el poder no solo para perdonar los pecados, sino también para sanar a los enfermos. ¿Recuerdan a aquella mujer con el flujo de sangre en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29, que hacía ya muchos años que padecía de un gran flujo de sangre y que había terminado toda su fortuna y que en lugar de mejorar, ¿qué cosa? Empeoraba. Y la mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué pasó? Lo hizo, ¿y qué sucedió? La mujer sanó. Y Jesús le dijo, ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Señor, nos vienen siguiendo cientos de personas y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y el Señor le dijo, es que yo he sentido que ha salido poder de mí. Y la mujer, temerosa, se presentó ante él y dijo, yo fui. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Jesús tenía autoridad no solo para proclamar la palabra, no solo para perdonar pecados, no solo para sanar enfermos, sino que también tenía autoridad para echar fuera demonios. Pero una autoridad verdadera, no como hacen ahora circo, maroma y teatro en las iglesias. No, era una verdadera autoridad. Relata la historia en Marcos capítulo 5 del versículo 1 en adelante, que había un par de endemoniados llamados los Gadarenos, porque estaba en la tierra de Gadara. Dice que estos hombres eran tan feroces que los ataban con grifos en las manos. ¿Y qué sucedía? Los rompían. Nadie se animaba a pasar por ese lugar. Y Jesús pasó. Y sin que él lo viera, el hombre llegó a arrodillarse delante de él y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Por favor, no nos atormentes antes de tiempo. Y es ahí donde dice que eran miles de demonios que habitaban en ese hombre. ¿Y qué dijo el Señor? Ve, salte de él. ¿Y qué sucedió? El demonio lo dejó. Pero no solo tenía autoridad para echar fuera demonios, sino que él también tenía poder y autoridad sobre la naturaleza. Él tenía autoridad sobre la naturaleza. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando la barca se hundía y todos tenían miedo y llegan y dicen, lo despiertan, Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros que nos estamos anegando? ¿Y qué dijo el Señor? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó? El viento y la mar se calmaron. Era tanta la autoridad de Jesús que aún la misma naturaleza le obedecía. Y tan grande era su autoridad que él tenía poder para resucitar personas que ya estaban totalmente fallecidas. ¿Recuerdan la hija de Jairo en el capítulo 5, versículo 41 en adelante? Cuando se acerca este hombre que también era parte de los principales del Sanedrín y que le dice que su hija estaba enferma. ¿Y qué pasó? Su hija verdaderamente murió. Cuando iban llegando dijo, Señor, ya no molestes más al maestro, tu hija ya falleció. Y Jesús, que conocía todas las cosas, me imagino la tristeza de Jairo tan profunda, y dijo, no temas, tu hija vive. ¿Y qué pasó? Llegó a aquella casa y le dijo, niña, talita cumi, que significa, a ti te digo, levántate. Hermanos, la autoridad de Jesús era de verdad total. Y la verdad es que los fariseos y este Sanedrín estaban haciendo una pregunta, pero verdaderamente excelente. Porque este hombre, o Dios en la carne, tenía tanta autoridad y le había sido concedida del mismo cielo.
porque Él provenía del cielo. Porque el que es del cielo es por encima de todo, dice el Evangelio de Juan. Y ese era Jesús. Pero noten, mis hermanos, que Jesús, y este es el punto número 2, encontramos del versículo 29 al versículo 32, y es que Jesús les responde con otra pregunta. Jesús les responde con otra pregunta, versículo 29 al versículo 32. Dice así, versículo 29, Jesús respondiendo les dijo, les haré también yo una pregunta, respondedme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Recuerden, estos hombres dijeron, lo vamos a agarrar, le vamos a hacer esta pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Y quién es la fuente de esa autoridad? Y él va a decir que su Padre está en los cielos, lo agarramos, lo acusamos de blasfemia, lo matamos a pedradas allá afuera y nos cortamos el problema. Porque el sumo sacerdote dijo, no conviene que Roma venga y destruya este lugar por causa de un solo hombre. Es mejor que muera este hombre y que toda la nación sea salva. Pero ¿qué pasó? Crucificaron al Señor, el Señor resucitó, fundó la iglesia y de todos modos Israel fue arrasado. Pero mis hermanos, Jesús les responde con otra pregunta. Y eso demuestra, mis hermanos, su omnisciencia. Porque ellos querían agarrar en curva a Jesús, pero Jesús con su infinita omnisciencia los deja totalmente en ridículo. Versículo 30, les hace la pregunta. Miren qué fácil era la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. Tan sencilla la pregunta. Miren, esta pregunta tiene que ver con Juan el Bautista. No crean que con el apóstol, no, era con Juan el Bautista. ¿Y por qué era tan importante Juan el Bautista? Porque, hermanos, yo quiero que pongan mucha atención, porque entre el Antiguo Testamento de Malaquías, lo que leímos en el Antiguo Testamento, cuando aparece Juan el Bautista, hay 400 años de silencio, se le llama, en el cual Dios no había hablado por ningún hombre al pueblo. Había un total silencio de Dios para la nación. Pero de repente, un hombre que era descendiente de los sacerdotes aparece en el desierto predicando y hablando fuertemente a través de Juan. Pero ¿cuál era el trabajo de Juan? Bueno, el trabajo de Juan era preparar el camino para el Mesías. Noten en Marcos capítulo 1, versículo 2 al 8, voy a leer rápidamente lo que Juan venía proclamando. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y noten la popularidad. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y esto recuerda al profeta Elías, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y noten la aseveración que dice Juan, y predicaba diciendo, viene tras de mí, o sea el Señor Jesús, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En pocas palabras, mis hermanos, Juan estaba o había sido mandado por Dios delante de él para preparar el camino para cuando él se hiciera presente. Incluso muchos de los gobernantes del pueblo de Israel llegaban a bautizarse en ese lugar. Eso tú lo puedes leer en tu casa en Mateo capítulo 3 del versículo 5 al 8, cuando está Juan el Bautista predicando y ve que muchos escribas, muchos fariseos, muchos saduceos llegan a bautizarse, y él les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, este Juan era grandemente conocido por la nación de Israel. Este Juan gozaba de gran respeto por la nación y también, mis hermanos, por las autoridades. Pero quiero decirles algo. Como Juan era un verdadero profeta de Dios,
y como Juan lo tenían como un mártir de la nación, entonces, mis hermanos, a Juan lo amaba tanto el pueblo, que si decían que Juan no era un profeta y que su bautismo no era del cielo, sino de los hombres, noten la expresión, versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá pues, porque no le creíste, como diciendo, bueno, si tú dices que Juan era profeta, pues yo soy el Mesías. Y todo lo que vimos anteriormente, que él predicaba, que él sanaba, que él perdonaba, que él tenía tanta autoridad, bueno, creedme, yo soy el Mesías, podría haber dicho. Pero como ellos eran tan necios y tan orgullosos y tan obstinados y odiaban a Jesús, querían encontrar otra respuesta. Noten, versículo 32. Y si decimos de los hombres, noten todos esos puntos que están ahí. Y si decimos de los hombres, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. En pocas palabras, si estos hombres decían, no, es que Juan, su bautismo no valía, lo que ellos pensaban hacerle a Jesús, matarlo a pedradas, el pueblo se las iba a aplicar a ellos. Porque en cuanto la gente escuchara que se estaban expresando mal de Juan, el pueblo los iba a tomar del pelo, los iba a sacar y los iba a matar a pedradas, mis hermanos. En pocas palabras, mis hermanos, yo creo firmemente que estos líderes de la nación sabían perfectamente que Jesús era el Mesías y que su autoridad venía del cielo. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, está un hombre llamado Nicodemo, que era parte del Sanedrín. Viene a Jesús de noche y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. En pocas palabras, ellos entendían firmemente que Jesús era el Mesías. Punto número 3, y con esto terminamos. Jesús los exhibe y los condena frente a todo el pueblo. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Ellos mismos se tacharon de ignorantes frente a todo el pueblo. ¿Cómo puedo explicar esto? Bueno, hagan de cuenta que viene el presidente de la Suprema Corte de Justicia a hablar conmigo acerca de un derecho y que resulta que no se saben los puntos básicos de la Constitución. ¿Cómo quedaría este juez? Exhibido, con vergüenza. Bueno, lo mismo le hizo el Señor a estos hombres, que se creían expertos en la ley, que se creían una eminencia ante el pueblo y que el pueblo los tenía aquí como los máximos maestros. Créanme, hermanos, que no hay más grande afrenta y vergüenza para esas personas que se sienten lo que no son y en algún momento de su vida son exhibidos. No hay más vergüenza que aquello. ¿Nunca te ha dado vergüenza? Bueno, a mí me ha tocado ver cuando a veces el hijo le pega unas gritadas a los padres delante de todos, se les cae la cara de vergüenza. Bueno, así también se sintieron esos hombres cuando Jesús les dijo, ¿no saben? Pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. En pocas palabras, mis hermanos, estos maestros de maestros estaban admitiendo su ignorancia frente al pueblo. Simplemente estaban diciendo, pues somos ignorantes, no sabemos Jesús. Y Jesús, mis hermanos, los condena. Escúchenme bien, y esto va a ser una aplicación para todos nosotros. Mis hermanos, Jesús los condena no porque se burla de ellos, no, sino porque los deja tal y como están. Noten que les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, ellos sabían quién era Juan, quién era Jesús y de quién provenía la autoridad que Jesús tenía. Pero mis hermanos, al ver la incredulidad y la necedad de estos hombres, Jesús los deja tal y como están.
¿Qué quiero decir? Bueno, que Dios en algún momento de su vida abandona al hombre o a la mujer cuando es demasiado incrédulo y demasiado obstinado. Lo deja perderse para siempre. Porque yo puedo ver las expresiones en la cara de todos. Puedo ver quién está fastidiado, puedo ver quién ya quiere irse, lo puedo observar. Pero noten que el desprecio no es hacia mí. El desprecio es hacia la persona de Dios. Quiero que entiendan esto. Yo no hablo por mí. Yo hablo de parte de Dios. Yo no hablo por mí. No estoy defendiendo mi reputación, sino la de Dios. Y mi hermano, mi amiga que nos visitas en esta mañana, hay cosas que el hombre puede ignorar en este mundo. ¿Cuál es, pastor? Bueno, yo puedo ignorar toda mi vida, no saber componer un motor de un carro, de una moto, pero no pasa nada. Tengo el dinero para que otra persona lo haga. Pero en este caso, conocer quién es Jesús y cuál es la fuente de su autoridad es algo que nadie puede ignorar. Porque de eso depende nuestra vida, nuestra salvación. Y estos hombres estaban siendo obstinados porque conocían a Juan, sabían quién era Jesús, sabían de dónde provenía su autoridad y lo negaron. Y Jesús dice, ok, ¿no lo quieres reconocer? Allí lo dejamos. Púdrete en la eternidad. Quédate en oscuridad para siempre. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso para las personas. Es que a mí no me caen mal los evangélicos. Yo voy a escuchar predicación cada domingo. Bueno, pero puede ser que tu incredulidad esté ahí, estés escuchando, pero nada más no crees. Hermanos, ¿cómo puedo decir esto? Que Dios aplica esto y lo podemos ver en la sociedad occidental en la que vivimos. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22, va a decir algo bien interesante. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y escucha, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o entendiendo que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Versículo 28, ahora vamos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida, porque todos los que estamos aquí entendemos que Dios existe y que Dios ha dejado reglas muy marcadas para todos en la humanidad. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen y alientan a aquellos que la practican. Yo quiero hacer un llamado a todos los que estamos aquí en esta mañana y que no creen en el Señor Jesucristo. Puede ser que tu venida a este lugar sea para eterna salvación, pero también puede ser la gota que derrame el vaso para que Dios diga, hasta aquí nada más. Quédate en la condenación, quédate en las tinieblas, no te voy a dar otra oportunidad más de salvación. Y eso fue lo que Dios le hizo a estos hombres. ¿Y qué pasó con estos hombres? Unos pocos años, unas pocas décadas después, ¿qué pasó? Murieron todos. Todos murieron de la mano de Tito. Murieron quemados. Ninguno de ellos sobrevivió por haber dado la espalda al Señor. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras? Son 4 las enseñanzas que nos deja. Número 1, que Jesús es Dios y que Él tiene la máxima autoridad tanto en los cielos como en la tierra. 2, escucha bien, que los hombres podemos llegar a odiar a Dios por nuestra posición en este mundo.
Los hombres podemos llegar a odiar a Dios por nuestra posición en este mundo. Estos hombres, el Sanedrín, odiaban a Dios porque al reconocerlo, que había un Mesías, que había un rey, ellos decían: Roma se nos va a venir y nos va a destruir. Mejor conviene que él muera. Lo mismo hacemos nosotros también. ¿Cómo yo, siendo fulano de tal, voy a entregar mi vida? No, el evangelio y el cristianismo es para los borrachitos, para las prostitutas, para los ignorantes. No, el evangelio es para todos. Y necesita el doctor, bueno, los políticos son los más podridos y apestados. Yo no los puedo ver, me molestan, la verdad. Son la peor clase que puede haber en este mundo. Así se los digo. Es más decente el que asalta con una navaja todavía en la calle que el que está de cuello blanco ahí robándose todo. Bueno, pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Los hombres podemos llegar a odiar a Dios por nuestra posición en este mundo. 3. La paciencia de Dios tiene límites. Y es tan grande la paciencia de Dios, pero en algún momento determinado Dios nos abandona y nos deja nuestra suerte, y nuestra condenación es totalmente segura. 4. Si tú has escuchado y sabes que Jesús es Dios, pero nada más no rindes tu vida a Él, entonces tú quieres la recompensa, pero no quieres la autoridad de Jesús en tu vida. Y si no quieres la autoridad de Jesús en tu vida, entonces Dios tampoco puede compartir su gloria contigo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser personas que son agradecidas con Dios, que le buscan de corazón y que por encima de todas las cosas reconocen su señorío y su autoridad sobre sus vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado, nos has recordado lo que tú haces por nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu señorío y tu autoridad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.